Hola, buenas noches. Hoy, como hemos dicho, el segundo café iba a ser un poco más de tarde, prácticamente no, es de noche directamente, temas de movilidad, como siempre explicamos. Y hoy ha sido de esos días con mucha actividad, sobre todo alguna un poco más sorprendente de lo habitual para ser viernes, que a veces, y algunos pensamos que estos viernes iban a ser días tranquilos, pero no quieren decir otra cosa, que se está empezando a animar todos los temas de cara ya a la próxima semana, que creemos empezar a ser ya cada vez más intensa. Y vamos a empezar a comentar hoy con el tema de Puigdemont. Saben que siempre enviamos a Cataluña a lo último porque creemos que son temas que muchas veces ya no interesan a nadie, pero creemos que es importante estos contactos con Rusia, tanto por el tema geopolítico como por el tema del momento. Para quien no sepa la historia, personas cercanas, la mano derecha, un tal Alay, contactó con miembros del gobierno ruso, de los servicios secretos rusos, luego del fracaso del referéndum, para intentar algún tipo de ayuda y algún tipo de negocio vinculado con, entre otras cosas, petróleo y, según parece, con temas estratégicos de la posición de Cataluña. Es decir, para que nos hagamos una idea, si consideramos que la mayoría del independentismo se basa en esas 300 familias, esos adinerados en Cataluña, pues parece que les da igual convertirse en comunistas, ser esbirros de los comunistas con tal de mantenerse en el poder. Parece que quieren muy poco a Cataluña y los catalanes y realmente solo se querían a ellos. Imagínense Cataluña convertida en una república de la Rusia actual. En fin, son de esas cosas que a veces hay que destacar porque lo hemos estado comentando con gente del equipo Zulu y es que entra un poco la risa, digamos, de estos temas que comentaremos, por cierto, el domingo en las conversaciones con el equipo Zulu, porque nos van a dar más información interesante y, sin lugar a dudas, es uno de los temas que a veces parece que no son tan importantes, pero realmente constatan la dejadez de Puigdemont y los suyos, la desesperación de Puigdemont y los suyos y, sobre todo, el que nadie les ha hecho caso en este tiempo. Incluso parece obvio y lógico que, más que negociaciones con los servicios secretos, pudiéramos estar hablando de negociaciones con algunos timadores que les engañaron como tontos a cambio de dinero. Ya sabemos que la capacidad intelectual de Puigdemont y los suyos no es precisamente la mejor y nos vamos a sorprender todavía más cuantas más cosas aparezcan de esos contactos extraños entre Puigdemont y Rusia. Hablando de cosas, no sabemos si la palabra es extraña, pero tenemos el tema del rey, el rey emérito obviamente, donde Hacienda ha pedido a la Casa del Rey todos los pagos desde su abdicación al 2018 y donde la Fiscalía está investigando al rey por, al menos según parece, 4 episodios fiscales. El rey, que está fuera de España desde hace más de un año ya, y la realidad, que puede parecer, y lo hemos dicho en este programa en alguna ocasión, que no deje ser otra cortina de humo cuando el temporal empieza a ponerse complicado, volver a usar el rey. Ya saben que este gobierno tiene diversos comodines, tiene a Franco por un lado, tiene al rey emérito por otro, y seguramente aparecerá alguno nuevo, pero esos son los dos comodines fundamentales. Nosotros hemos dicho siempre lo mismo: si el rey ha cometido algún delito, que lo pague. Todos debemos ser en ese sentido iguales, aunque nos sorprende que lo máximo de momento que parece que están investigando es que fuera un comisionista internacional. Y uno dice, volvemos a insistir en un tema fundamental, que algunos se habrán dado cuenta estos días cuando comentamos hace no mucho algunos problemas de las empresas españolas en el extranjero para conseguir grandes obras. Si gracias al rey se consiguió, por ejemplo, el AVE de la Meca, y se ve una comisión, y aquí es el problema, y no está tipificado eso bajo ningún tipo de delito, porque no existe ese estatuto, digamos, real, donde dice qué puede y qué no puede hacer. Oiga, pues felicidades. No es como otros casos de corrupción en este país, hablamos tanto de temas vinculados, por ejemplo, presuntamente, obviamente, a Jordi Pujol, o los temas de la malversación de fondos europeos, como el tema del PSOE, o temas incluso como la Gürtel, que el dinero se sacaba de todos para quedarse en el bolsillo. No, aquí estamos hablando de una comisión de alguien que te paga, como en cualquier negocio internacional, por conseguir un trabajo. Hombre, pues seguramente el rey emérito ha sido un buen comercial, y si todo delito va a ser ese, pues señores, pues aleluya a los delitos. Al final,
uno se da cuenta de que cuando las cosas son graves es cuando realmente aparecen cosas graves. Cuando las cosas se reducen a cosas que en la práctica habitual internacional son habituales, y eso se considera lo más grave, pues ¿qué quieren que les diga? Seguramente muchos que lo critican son incapaces de cobrar una comisión por cualquier negocio y son incapaces de entender que las comisiones son casi siempre si consigues el negocio. Si no lo consigues, has perdido el tiempo y has perdido la oportunidad. Y en muchos casos, además, mucho dinero. Que sea un representante institucional quien lo haga, si no está marcado ese tema en ningún tipo de estatuto, pues entendemos que es algo que en todo caso debería mirar de marcarlo, pero mientras, pues poco más se puede hacer. Que luego esos rendimientos no hayan sido declarados a Hacienda y haya un posible delito, ahí no lo vamos a discutir, lo decimos desde el primer momento. Eso es otra historia, pero el enfoque que están haciendo algunos medios prostituidos de criticar al rey por simplemente ser comisionista, algunos entendemos que no tiene ni recorrido ni tiene sentido. Que los cobros se hayan hecho de forma alegal, que no se hayan hecho los pagos oportunos, como decimos, es sin lugar a dudas otra historia. Como otra historia es esa sensación cada vez mayor, que no solo nosotros, sino que se empieza a tener en muchos entornos, sobre todo incluso en el entorno socialista, de que Sánchez sigue tirando lastre, y nunca vamos a decirlo mejor dicho, por el tema de Adriana Lastra, que sigue todavía en boga el cambio por Héctor Gómez, que se suman a los cambios o eliminaciones de Ábalos, de Calvo y de Redondo. La sensación que Sánchez quiere enfrentarse solo, quiere eliminar a cualquiera que le pueda hacer algo de sombra, a cualquiera que le pueda conseguir algún elemento extraño que sea objeto de crítica, y quiere quedarse rodeado de mediocres que parece que no están para solucionar muchos problemas. Recordemos, el más listo de la clase, Bolaños, Félix Bolaños, que se le ocurrió ayer la fantasía de decir que los jueces no pueden elegir a los jueces. En una simbología, en una simbiosis, sería decir que los ciudadanos tampoco podemos elegir a los políticos y que nadie puede elegir a nadie porque solo ellos, o Dios Sánchez, pueden elegir a cualquier personaje público. La realidad es que ese camino a la soledad de Sánchez, siempre hemos insistido que sería inteligente si Sánchez nos demostrara día a día una gran capacidad de conexión con la gente, que era la filosofía de Óscar López, de sacarlo a la calle, etcétera, etcétera, pero nos hemos dado cuenta en apenas unas semanas y unos meses que quizá la protección que le ofrecía Iván Redondo, reduciéndole a la Moncloa, era lo más inteligente, porque Sánchez no parece un personaje capaz de conectar en la calle, no parece un personaje brillante en las distancias cortas, y se enfrenta cada vez que ha salido a la calle. El último incidente, recordemos, en Guadalajara, ya alejado kilómetros de donde le deja el coche para que la gente no le pite y la prensa no lo vea. Cuando un presidente huye a tal velocidad de la cercanía de la gente, la realidad lo convierte en todo menos en un buen presidente. Le va a tocar a partir de ahora seguir en el Congreso a partir de la semana que viene. Vamos a ver cómo enfrenta los debates, si hay cambio en la estrategia. Porque recordemos, en muchos casos, por ejemplo, la propia Carmen Calvo respondía las preguntas en el Congreso. Ya veremos los nuevos ministros qué capacidad tienen, qué dominio tienen o no de la oratoria. Pero visto lo visto, parece que se confirma que son ministros de medio pelo. E insistimos, si el más listo es Bolaños, y Bolaños ha dicho lo que ha dicho, imagínense su exposición al público, qué posición va a dejar al propio presidente. Tiempos complicados, malas elecciones, malas decisiones, parece, del presidente Sánchez, y vamos a ver la repercusión que tiene, creemos incluso de forma inmediata en este septiembre, como hemos dicho en alguna ocasión, un dulce septiembre, que creemos va a ser muy complicado para la presidencia. No olvidemos, por cierto, que la luz sigue disparada, los medios ya lo esconden, nosotros intentaremos decirlo cada día, porque no es que lo digamos, sino porque muchos de ustedes lo van a seguir recibiendo cada día las facturas y van a notarlo en su propia piel. Quien parece que vuelve al escenario es curiosamente el ministro Ábalos.
Según parece, lo ha fichado este programa de Risto Mejide, que hemos hablado en alguna ocasión, este que presenta al antiguo amante del hijo o el nieto de Franco, que luego se ha convertido en republicana. Cosas curiosas de la vida: cuando uno quiere el ascensor social, se va a la cama con quien sea, y cuando no lo consigue, reniega de lo que sea. Veremos a ver si alguna ministra también hace la misma política. En todo caso, que un ministro vaya a un programa de televisión, de tertulia, un programa, como dice su propio título, ridículo, y un programa casi sarcástico y de humor, si fuera que tienen sentido del humor, porque a veces es un auténtico coñazo, lo hemos visto pocas veces, también lo admitimos, con una audiencia pírrica, pero la realidad es que es un programa que está acostumbrado a expulsar colaboradores, y veremos a ver que es muy diferente que expulse, por ejemplo, recordarán al propio Javier Negra, que fue expulsado en su momento, a otros colaboradores que han ido entrando y saliendo en el programa, de Quintos, el eurodiputado Nart, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, porque claro, estos no dejan de ser personajes con cierto talante público y cierta imagen pública que saben manifestar, en muchos casos, por ejemplo, en redes como Twitter, etcétera, etcétera. Pero claro, hablamos de un personaje insulso delante de la cámara. No es un personaje que se prodigue en las redes precisamente, y es un personaje que creemos va a chocar con la realidad en el programa. Creemos que la prepotencia del exministro no va a ser precisamente un fuerte importante y puede quemarse más rápido de lo que algunos creen. Vamos a ver cómo funciona. Va a ser un experimento interesante. Desde aquí saben que no entramos en valorar el programa de Risto Mejide, cada uno hace con su vida lo que le da la gana, suponemos le pagan bien. Y puede ser una situación diferente que estará bien observar. Hoy también quien se ha manifestado, curiosamente, como pueden ver hay muchos temas, hoy ha sido la presidenta de Madrid, Ayuso, sobre la puesta en marcha, digamos, de un cambio de la ley, donde a partir de hoy cualquier persona denunciada por tema de género será, o por violencia de género, perdón, se le podrá quitar la custodia compartida y perderá la visita, por ejemplo, a los hijos. Y nos dice una cosa muy interesante, que hay que decirlo con toda claridad. Fíjense, hablamos de cualquier persona que sea denunciada o acusada, pero no que sea sentenciada. Aquí vamos a atender a situaciones extrañas, porque ¿qué pasará, como dice la presidenta Ayuso, si alguien es denunciado y luego se prueba que esa denuncia no existía? ¿No le permitirán ver a los hijos durante ese periodo? Con lo lento que va la justicia, puede ser un tema grave. Incluso creemos que conculca varios derechos fundamentales y pensamos que es un tema que va a traer más complicaciones que soluciones. Está claro que la inocencia de la gente hasta que no haya condena es algo básico en democracia, es algo básico en la justicia, y parece que una simple denuncia, por llamarle de una manera, o una acusación hasta que no se pruebe y no haya sentencia, parece que no debe ser suficiente, excepto en casos muy evidentes, obviamente, pero eso es como la propia vida, para quitar, por ejemplo, las visitas a los hijos. Vamos a ver qué recorrido tiene este tema en un día donde, curiosamente, sigue hablando nuestra amiga la Trimastes, que también va a salir a la palestra la semana que viene, Yolanda Díaz, donde de esas cosas indirectas que a veces la gente no se da cuenta. Recuerdan que está apostando, a pesar de la crítica de de las patronales y de los sindicatos, porque van a hacer la subida del salario mínimo interprofesional. Pues la derivada, entre otras cosas, de ese tema es que van a subir nuevamente la cuota a los autónomos, aproximadamente se calcula en 12 euros. Recuerden, aproximadamente hay unos 3 millones y pico de autónomos en este país, es decir, el gobierno, gracias a subir el sueldo, ojo lo que decimos, a subir el sueldo, el salario mínimo interprofesional, va a recaudar de los autónomos, el principal motor de este país, un mínimo de 400 millones anuales. Ojo al dato. Además, quien sube el sueldo a los trabajadores, el salario mínimo interprofesional, van a ser esos propios autónomos, los empresarios, con lo cual va a haber un doble pago en esta situación extraña, cuando parece que la clave
y lo estamos viendo estos días en cada vez más pequeños y medianos empresarios que consiguieron superar, por ejemplo, el tema del COVID, los cierres, hablamos, por ejemplo, del sector de la restauración, que apostaron en este agosto por la recuperación gracias a mucho cliente nacional, por decir algo, que se ven ahora envueltos no solo en estas subidas, que para algunos eran poco, pero que acaban siendo importantes, sino sobre todo por temas como la luz, donde se están duplicando los precios pagados. Imagínense cualquier bar, cualquier restaurante, que estamos viendo ya ejemplos en diversos medios, que están pasando de pagar 300 a 600 o 700 euros, 2.000 a 4.000 euros, y eso rompe el esquema de cualquier pequeña empresa, de cualquier autónomo, a la que hay que sumar nuevamente el dinero de los autónomos, que habrán que multiplicar sus gastos por más, y al final, fíjense el detalle, la luz, 60% formado por impuestos del gobierno, y al final, lo que alguna vez hemos explicado desde hace tiempo, la economía matará más que la enfermedad, pero había un complemento que no habíamos explicado prácticamente hasta ahora, que será el gobierno quien maneje la economía para matar más que la enfermedad. Porque al final lo real es que esta subida de luz, y lo dijimos ya en su momento, representaba más ingresos para el gobierno, más pagos para el gobierno. La subida del salario mínimo interprofesional representa más pagos para el gobierno, los autónomos más pagos para el gobierno, y todo parece que sigue el círculo de que la economía matará más que la pandemia, porque la economía necesita matar para que el gobierno adquiera más recursos y pueda permitirse ese lujo de vida que la mayoría de autónomos, la mayoría de pequeños empresarios no ha podido tener en todos estos meses e incluso años. Y la realidad es esa, el gobierno va apretando el cuello a todo el mundo de una manera impúdica, lo hemos dicho más de una ocasión, no se preocupa por nada. Les da igual poner si hay un retraso, un 20, un 30% de multa. Les da igual cobrar más de la cuenta. Parecen, aunque aquí se rectifica obviamente, como estos de esta empresa de telefonía que hablamos el otro día, que por no devolver un router a la persona que fallecieron sus familiares, quería cobrarle 150 euros. Rectificaron al cabo de unas horas al darse cuenta del error, pero el gobierno eso no lo rectifica. Y cuando vemos empresarios que ya se está empezando a ver, pequeños propietarios que incluso llegan al suicidio por no aguantar la presión, y vemos que el gobierno sigue con su indiferencia, y lo único que hace, como hemos visto el otro día en Guadalajara, es alejarse todavía más de la calle, alejarse de la realidad, porque a ellos les importa un carajo, ustedes, nosotros y todo el mundo. Ellos solo quieren seguir viviendo a cuerpo de reyes, seguir engañando a los tontos que todavía les creen y seguir manteniendo, aunque sea traicionando a los suyos, Ábalos, Calvo, Lastra, Redondo, mantenerse en su lugar. La soledad de Pedro Sánchez cada vez será más efectiva y un rey solo y desnudo se puede convertir en un personaje hasta peligroso. Vamos a estar atentos a todos estos movimientos. Nosotros vamos a dejar este segundo café muy tardío. Nos vamos a emplazar, en principio, recuerden que los sábados no hay programa, nos vamos a emplazar al domingo por la mañana, y hasta el mediodía aproximadamente, que ya estaremos de vuelta en Barcelona, podrán enviar sus preguntas a Conversaciones con el Equipo Zulu, que si no hay ninguna novedad haremos el programa el domingo a la noche. Como siempre decimos, es importante, si hay alguna novedad grave o yo mañana, obviamente entraremos nuevamente con el programa, pero en principio ese es el planning a día de hoy. Como siempre, tienen el Patreon, el canal La Transferencia. Que disfruten de lo que queda de viernes, que disfruten del sábado, y como siempre decimos, seguimos.